una serie de mensajes de varios domingos que vamos a estar hablando de la fe sin límites. Ese es el título que le pusimos a todos estos mensajes. Fe sin límites, una sensación de que no termine nunca nuestra fe, de que enfrente los desafíos que tengamos en la vida. Es muy probable que si hoy preguntamos si tenés fe en la calle, no digo acá, en la calle, nos encontramos con gente que te dice, sí, yo tengo fe. El tema es en qué tienen fe. Me gustaría comenzar pensando en que tu vida es una vida, o vos tenés la intención de que tu vida le agrade a Dios. ¿Tenés esa intención de que tu vida le caiga bien a Dios? ¿Sí? ¿Y cómo le puede caer bien a Dios tu vida? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios que seas más bueno que malo? ¿Podés agradar a Dios cumpliendo los 10 mandamientos? ¿Podés agradarle a Dios viniendo los domingos a la iglesia? Hay muchas cosas que le agrada a Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Le agrada a Dios que seas perfecto? No podríamos. Pero hay algo que dice la Biblia que es lo que le agrada a Dios. El primer versículo que aparece anterior es el que salió en la promoción en Facebook, que es algo que dijo Alejandro en la alabanza también. Jesucristo dijo, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña, y el relato sigue como un grano de mostaza, ahí está abreviado, nada le es imposible. ¿Sí? Nada le es imposible. Y si quisiéramos vivir una vida en donde nada nos es imposible, la debemos vivir con fe. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es? Imposible. Y no es cualquier fe. Se refiere a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Creer que en Dios, creer que existe, acercarse a Él sabiendo eso, creyendo que Jesucristo es Dios y que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Si estás acá y querés empezar a vivir una vida de fe porque nunca lo has hecho verdaderamente, tenés que depositar tu fe en Jesucristo. Creer que Él dio la vida por vos. Rendirte a sus pies. Y ese es el primer paso para empezar a tener una fe, una vida que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios entonces? La fe en Jesucristo. Y así tiene que ser nuestra vida. Acá no importa si sos magnate, lleno de dinero, una personalidad importante en la ciudad, si todos los días ayudás a gente, si haces obras de bien. Para agradar a Dios lo que necesitamos es tener fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Les parece importante esto? ¿Les parece importante tener fe? Lo que queremos con la serie que empezamos hoy es que aprendamos a tener fe, verdaderamente fe, o ampliemos o potenciemos, aumentemos nuestra fe. Porque es fácil decirlo, ¿verdad? Es fácil decir, sí, yo tengo fe. Pero a veces no tenemos fe en determinadas circunstancias de nuestra vida. ¿Te gustaría tener fe? Algunos me dijeron suavemente que sí. ¿Te gustaría tener fe? ¿Y cómo hacemos para no tener fe? Romanos, Pablo dice, la fe, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír? El oír de este libro. ¿Querés aumentar tu fe? Quisiera decirte que puedo hasta reducir el mensaje en segundos, diciendo, acá está el libro que va a aumentar tu fe. Si vos no tenés acceso a la Biblia, no vas a aumentar tu fe.
El oír la palabra de Dios es lo que va a hacer que nuestra fe aumente. Hay un versículo clave, que es el de Mateo, que dice: entonces le tocó los ojos a los ciegos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. De acuerdo, dice otra versión, a su fe. Es como que Jesucristo nos está diciendo, a nosotros nos toca elegir las cosas que van a suceder en la vida. A nosotros nos toca elegir cuánto Dios nos va a bendecir. A nosotros nos toca elegir cuántas respuestas de Dios va a haber a nuestras oraciones que hagamos día a día a Dios. ¿Y de qué forma podemos elegir? Teniendo fe. Teniendo fe se hará conforme a esa fe. Lo que pidas, vos decís que Dios me use en el ministerio, que Dios me dé propósito en la vida, todo lo que quieras alcanzar. Dios está dispuesto a darte, pero según el contexto de este versículo dice, es de acuerdo o conforme a nuestra fe. Si tenemos mucha fe, Dios va a responder mucho. Si tenemos poco, poco. Si tenemos nada, la fe es como la llave a las bendiciones de Dios, a las puertas del cielo. ¿Querés que se abran las puertas del cielo sobre tu vida? ¿Querés que las bendiciones de Dios estén sobre tu vida? ¿Que haya lluvia de bendición sobre tu vida? El otro día estábamos buscando la imagen para poner en la tarjeta. Y yo te digo, a ver, decime una imagen que te represente fe. Apareció esa. La persona corriendo en un camino, no se ve el final, hay una tormenta por un lado, hay un cielo claro por el otro, y seguir adelante en fe de que vamos a llegar a destino, que la tormenta se va a ir y que vamos a tener días de sol. Eso es lo que me da esa sensación. Pero si hay una imagen, preparando el mensaje se me vino a la mente, es una llave. La fe es una llave que abre las puertas del cielo. Si tenemos fe, Dios abre las puertas. El desafío es que aumentemos, desarrollemos, crezcamos, reforcemos nuestra fe. Hebreos 11:1 dice la definición que Alejandro recién les hizo recitar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera es como una seguridad de que las cosas van a estar sucediendo. Y más conocemos a Dios, más podemos tener fe. El mensaje de hoy es un mensaje inicial, pero para que empieces a esperar lo mejor en tu vida. Y esto es fe. No es optimismo. No es cuestión solamente de decir un pensamiento positivo. A mí me gusta tener pensamiento positivo, ser positivo y no negativo. Me gusta estar con gente positiva y no con gente negativa. Conozco gente que estás un rato escuchándolo y te querés suicidar directamente por lo negativo que son. Pero trato de escoger de estar con gente positiva, pero ser positivo no soluciona las cosas. De pronto podés salir de remera, mangas cortas a la calle en invierno, pleno frío, y por más que seas positivo, te vas a resfriar. La fe va más allá de ser optimista, de tener pensamientos positivos, más allá de decir ojalá que pase esto, ojalá que pase aquello, espero tener suerte. ¿Sí? Son frases que uno a veces dice, pero la fe va más allá de decir esas cosas, de esperar que se cumplan mis planes. Es más, es probable que en la vida completa la mayoría de mis planes no se cumplen.
Fe es certeza, convicción de que Dios está obrando en nuestras vidas y que el futuro no está en manos nuestras, sino en las manos de Dios. Fe es esperar que nuestra vida esté transcurriendo en los planes y propósitos de Dios para llegar al fin que yo espero, no necesariamente, sino para llegar al fin que Dios espera en nuestras vidas. Y ni siquiera es positivismo, porque muchas veces el tener fe es saber que tenemos que enfrentar cosas que no son tan lindas. Porque no todo el que piensa positivo tiene fe, pero sí todo el que tiene fe termina pensando positivo. La fe es generadora de optimismo. La persona que vive con fe es una persona. Si vos me decís que vivís con fe y te veo negativa, no te voy a creer. Porque la persona que vive con fe, aún sabiendo de pruebas que va a enfrentar la vida, es una persona que encara la vida en forma positiva. Dice el Salmo 32:8, el Señor me dice, te guiaré por el sendero mejor para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Te guiaré por alguno de los caminos de la vida, no, por el mejor sendero para tu vida. Dios es como un sastre. ¿Saben lo que es un sastre? El que hace trajes a medida normalmente, ¿no? Casi no se ven. Es más, me pongo a pensar y no conozco a ninguno ya. Pero antes se usaba mucho sastres. Dios es un sastre para nuestras vidas. Él hizo un camino, el mejor, para cada una de nuestras vidas. El camino que Dios está trazando para mi vida no es el camino que está trazando para la tuya. Y en ese camino Dios dice, te guiaré. No solamente me va a guiar, te aconsejaré. No solamente me va a aconsejar, velaré por ti. Otra versión dice, sobre ti fijaré mis ojos. En este momento, no importa lo que estés viviendo, en este preciso instante Dios está fijando los ojos sobre sus hijos. Está trazando su camino, nos está guiando, aunque muchas veces nosotros no lo escuchamos. No importa lo mal que estás viviendo, el desafío es empezar a vivir por fe. No importa los problemas que estás enfrentando en la vida. Nosotros tenemos que cambiar sintonizar nuestra vida de manera que vivamos no por lo que vemos, sino por la fe en Jesucristo. Hay una historia muy conocida en la Biblia. El pueblo de Dios estaba en un valle enfrentándose a los filisteos, frente a frente. Y del lado de los filisteos aparece un gigante que se llamaba... Bien, Lucía leyó la Biblia. Y él desafiaba a pelear cuerpo a cuerpo, con 1, con 10, con los que sea. Era gigante, casi 3 metros de altura. Y del lado del pueblo de Dios aparece una persona, un muchachito, David. Y David le hace frente. Y quiero compartirte de esa historia, no vamos a leerla porque ya la conoces, 3 cosas que encuentro de que es lo que produce en nuestras vidas si esperamos lo mejor para nuestras vidas. Porque David, ante la situación, de pronto la gente podría haber dicho, yo mismo podría haber estado ahí y decir, mirá qué grande que es ese tipo, ¿cómo lo voy a enfrentar? Y a lo mejor David pensó dentro suyo, bueno, mirá lo grande que es ese tipo, no le voy a errar. Y pensó de una manera distinta a lo que a lo mejor la mayoría de nosotros pensaríamos.
y se enfrentó al gigante. Y de eso que se enfrentó al gigante anotamos 3 cosas que nos puede interesar, producir en nuestras vidas, si esperamos lo mejor. En primer lugar, cada vez que esperás lo mejor, honrás a Dios. Cada vez que nos centramos en nuestras habilidades para lograr las cosas, y tal vez siempre nos haya ido bien, estamos bien, ¿sí? Ahora, una vez que te va mal, la próxima vez que tenés que enfrentar esas cosas, ¿qué tenés? Miedo. Cada vez que estamos queriendo depender de nosotros mismos nos da miedo, pero esperar lo mejor es diferente. Esperar lo mejor indica que nosotros tenemos la actitud de decir hasta dónde Dios va a poder llegar. No es pensar qué es lo que yo puedo hacer, sino estar con la expectativa de decir hasta dónde Dios va a hacer. Esperar lo mejor es saber que no importa la circunstancia de la vida que estoy enfrentando, Dios va a actuar. Y David tenía esa actitud. Cuando fue a enfrentar a Goliat, él fue pensando en este gigante me va a hacer de goma. ¿Fue pensando eso? Primera de Samuel relata lo siguiente: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Y así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Fíjate cómo empieza y cómo termina el texto. El Señor, Dios. Él da gloria, éxito a lo que Dios va a hacer. No es por sus fuerzas, no es creyendo en sus habilidades. Estoy seguro que este muchachito, porque lo dice la Biblia, estaba preparado. Había enfrentado osos, leones y otras circunstancias tal vez. Pero estaba enfrentando al gigante. Y él va a enfrentarlo sabiendo de que lo que va a suceder va a dar gloria a Dios. Va a honrar a Dios. Dios está esperando eso de sus hijos. Que cuando se enfrentan a un gigante, ¿qué tienen que hacer? Esconderse, esconder la cabeza, meterse debajo de las sábanas. Está esperando que esperemos lo mejor en Él, que hagamos frente a la situación sabiendo que Él va a actuar y Él se lleva la honra. Los que son padres, ¿no les gusta o qué piensan cuando su hijo dice, mi papá lo sabe todo, mi papá hace todo bien? A ver los padres, ¿qué sienten cuando un hijo dice eso? Ya vas a crecer, hijo. Pero uno se enorgullece, se ensancha, se siente honrado. Y esto es lo que siente Dios, lo que recibe Dios, honra cuando sus hijos hacemos lo que hacemos con la expectativa de que va a salir bien porque Dios va a obrar y encima decimos, no lo hice yo, lo hizo Dios. Entonces, una de las cosas que trae como resultado el esperar lo mejor es que Dios sale honrado. Una frase que leí dice, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. En segundo lugar, podés ir completando, si querés, es que cuando yo tengo fe y espero lo mejor de Dios, aumenta mi habilidad. Mi habilidad en la vida aumenta, incrementa mis fuerzas, mis aciertos. A causa de la fe, Dios le dio habilidad a David. La fe es una actitud de victoria que nos lleva a la victoria. No les puse ningún texto, pero
de pronto para enfrentar a Goliat, ¿qué hizo David? Agarró su honda y ¿qué juntó del piso? 5 piedras. ¿Y con cuántas derrotó a Goliat? Con la última, con la primera. La fe que él tenía le dio certeza. ¿Y él tenía dudas? ¿Por qué agarró 5? Bueno, hay de todo para eso. Pero una de las cosas que me llama la atención que de pronto estaba tan confiado en Dios. Y repaso lo que leí hace un ratito. Es como que David les dio un mensaje al pueblo filisteo juntando 5 piedras. Es como diciendo, Dios me da la habilidad y estoy dispuesto. ¿Para Goliat? Se hizo el machito. A ver, voy, ¿quién más? Hasta 4 más porque eran 5 piedras. Pero fíjate lo que dice, lo que leímos recién. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Le está gritando a Goliat. Te voy a vencer, te voy a cortar la cabeza. ¿Y los cadáveres de quién? De tus compatriotas. Él vivía ya la habilidad de que iba a enfrentar y vencer a todos los que se le iban a oponer, por la fe que tenía en Dios. En tercer lugar, esperar lo mejor anima a otros. La fe te hace optimista, la fe te hace vivir feliz, la fe es contagiosa. Cuando vos te encontrás con alguien con fe, te contagia, ¿o no? Y fíjate lo que pasó con David. Entonces David desenvainó la espada de Goliat, ya lo había tumbado, y con ella le cortó la cabeza. Los soldados de Israel y Judá, ¿qué hicieron? Gritaron y se lanzaron contra los filisteos, persiguiéndolos. Sigue el texto y termina diciendo, mataron a muchos filisteos. Fue contagioso. Se levantaron todos a pelear. Si vos haces la lectura completa de 1 Samuel, de los capítulos 15, 16 y 17, te vas a encontrar con un pueblo de Israel y Judá con miedo, escondidos, 40 días estuvo saliendo Goliat a gritarles. Pero cuando David, en un acto de fe, tomando las piedras, enfrentó a Goliat, lo tumbó, lo mató, le cortó la cabeza, gritando salieron de donde estaban escondidos, los corrieron a todos, mataron a varios, luego fueron a su campamento y robaron todo lo que tenían. Bueno, no salgamos a robar con fe, ¿no? Pero es contagioso tener fe, anima a otros. Es lindo escuchar y hablar sobre la fe. Es lindo decir que con fe esperamos lo mejor. Pero probablemente todos somos de carne y hueso y vivimos determinadas situaciones en la vida que nos asusta, nos da miedo, porque no esperamos lo mejor, no nos concentramos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Aparecen gigantes. ¿Tenés gigantes en tus vidas? Podés tener algún gigante en lo laboral, un Goliat en el trabajo, un Goliat en la salud. Tu médico se convierte en Goliat por las noticias que te da. Un Goliat en el colegio, en la facultad, en el barrio, en el bolsillo. Y no necesariamente el Goliat de la billetera, sino el vacío que hay adentro de la billetera. ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Cómo hacemos para tener esa fe de esperar constantemente lo mejor en nuestras vidas? No vamos a ir con la historia de David y Goliat, pero sí David escribe salmos y quiero compartir, como para cerrar esta reflexión de esta mañana, 4 cosas que generan confianza y que
La idea es que lo puedas poner en práctica en tu vida. Son simples, son básicas, hasta el punto de decir que muchas de estas las has escuchado varias veces, pero tu vida no cambia por escuchar solamente, sino por poner en práctica lo que escuchamos. Lo primero que quiero que prestes atención es que para que se genere confianza de esperar lo mejor tenés que conectarte con Dios. ¿Cuándo? Cada mañana. Creo que alguna vez hablamos de esto, ¿no? Yo no te voy a decir que levantes las manos, pero ¿cuántos de ustedes de pronto hoy mismo se levantaron para venir acá? Y tu primera oración, tu primera conversación con Dios fue cuando Alejandro empezó a dirigir la alabanza. No tengo tiempo. Tenemos que empezar cada día conectados con Dios. Eso nos va a llevar a tener fe, a ser positivos, a ser optimistas, pero sobre todo tener fe. ¿Es tan complicado? ¿Por qué hay tantos cristianos que no viven de esta manera, conectándose con Dios cada día, cada mañana? Dice el Salmo 5.3, David dice, Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta. ¿Cuándo lo hace? Cada mañana. Me gusta esta versión que dice, cuidadosamente te presentaré mi caso. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te está asustando en tu vida? ¿Se lo presentás a Dios? Hace muchos años, conversando con algún cristiano en otra iglesia, hablábamos de un tema y me dice, y de última lo tenemos a Dios, me dice. Me quedó grabado. Yo era nuevo en el camino de Dios, hacía un par de años, pero me causó gracia, tristeza también, pero esa expresión, y de última, como diciendo, de última tenemos a Dios, no nos preocupemos, pero de última tenemos a Dios. Ese problema que tenés, esa necesidad, eso que te urge, presentáselo a Dios, es tu caso. En esa conexión diaria que tenés que hacer con Él. Lo último que dice este versículo dice, y esperaré atentamente tu respuesta. Esperaré lo mejor que Dios va a hacer en ese caso. Nuestra cercanía a Dios no tiene que ser un monólogo. Presento mi caso, espero su respuesta. Mi oración tiene que ser con su palabra. Le hablo, lo escucho. No lo hartemos a Dios. Presentémosles el caso y esperemos a que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Le dijiste buenos días, Dios, esta mañana? ¿O Dios del cielo te decía buenos días o dormimos juntos? ¿Se acuerdan de esa frase? Para algunos no es buenos días, Señor. Para algunos es, bueno, Señor, empezó el día. Hay gente que parece que se levanta chupando limón, de lo agrio que se levanta a comenzar el día. Viajás a Córdoba en colectivo y sube personas que, desorbitados los ojos, es verdad. Yo no sé qué está viviendo, no quiero estar en sus zapatos. Pero comenzar el día en una conexión con Dios te hace vivir en una expectativa diferente, con un sentido de humor diferente, no negativo. Porque esperás que Dios haga lo mejor en tu vida. Él tiene sueños de buenos planes para nosotros.
Planes de bienestar, no de calamidad, ¿o no? ¿Lo crees? Te quiero dar 3 consejos. En primer lugar, si querés empezar, porque no lo hiciste hasta ahora, o lo haces cada tanto, un día tranquilo, conectado con Dios, lo primero que tenés que hacer es planificarlo el día antes e irte a la cama temprano. ¿Cómo te despertás a la mañana? ¿Qué te despierta? ¿Cómo se llama esa función del celular que te despierta? Aparte que a alguno lo despierta la esposa. Alarma. ¿Y cómo despertás? Alarmado. ¿Cómo vas a tener un buen día si ya del despertador te levanta así alarmado? Le pegás a todo el mundo hasta que 5 minutos después enganchaste. ¿No sería mejor despertarnos solos? ¿Serenos? ¿Y acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos lograr despertarnos solos? A ver, ¿quién se despertó solo esta mañana? Sin despertador. 6, 7, 8. Yo esta mañana, 5 de la mañana, me desperté solo. Puse el reloj a las 6, pero era insomnio pre-charla. O sea, no es el ejemplo a seguir. Me refiero a que es bueno despertarte solo, pero para eso hay que acostarse temprano, para que el cuerpo descanse. Nos levantemos descansados, para estar descansados en la presencia de Dios. Otro consejo, cuando te despiertes temprano, no te pongas a ver las noticias. ¿Qué pasó anoche? Y seguro que hubo asesinatos, choques, violaciones, robos. ¿Qué, leíste el diario? Hoy hasta tenemos, algunas personas tienen el hábito, yo me acuerdo, años atrás, viajaba a Buenos Aires por trabajo y en el hotel, enfrente de la cama, ¿qué hay? ¿Una Biblia? No, una tele. Y años atrás tenía el hábito, la costumbre de prender la tele. Lo primero que hacían. ¿Qué sé yo? La excusa puede ser, bueno, quiero ver cómo está el clima. Lo que menos, o sea, empezás a tener noticias de todo tipo y sobre todo negativo. Te enterás de la muerte de fulano, qué sé yo, en Mongolia. No te interesa, pero ya te trauma. Ay, cómo está la sociedad. Y ya salís a la calle así, agrio, enojado, molesto. Conectate con Dios. ¿Qué? Conectate con Dios. Ya estás histérico. Histérica, como sea. Todo porque ponemos noticias. A veces escuchaba a Miguel Clarea a la mañana y sabía tener, no sé si lo sigue teniendo, el bloque de la buena noticia del día, que auspiciaba no sé quién. 2 horas del programa, 3 minutos al final, la buena noticia del día. Y me estoy quedando sin pila, me parece. Pero la mayoría de las noticias son malas, son negativas. Tercer consejo: despertate, levantate y empezá a alabar a Dios. Poné música. Dios lo hará otra vez. Dios está al control. ¿Conocen esas canciones? Son canciones en donde uno puede alabar a Dios y esperar lo mejor de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que en lugar de prender el televisor, agarra tu celular, Spotify, MP3 que tengas y escuchá alabanzas a Dios. Y ahí, gracias. Y de esa manera comenzamos a darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Conectate con Dios, con su palabra, en oración. Hablale, escúchalo. Otro texto que tengo en este punto dice que es una manera que podemos empezar a hablar con Dios o esperando lo mejor del día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Den gracias al Señor porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre.
En el año 75 se descubrió que la glándula pituitaria generaba una sustancia que se llama endorfina, que es la hormona de la felicidad, dicen algunos. Cuando uno se llena del Espíritu de Dios, produce fruto espiritual en nuestras vidas. La fe es uno de esos frutos. Y eso te lleva a esperar lo mejor, a estar positivo, a estar optimista. Y el estar optimista, dice la ciencia, genera más de la hormona endorfina. Y de esa manera estamos más contentos y alegres. Así que si querés vivir contento, si querés vivir alegre, conectate con Dios, empezá el día esperando lo mejor. Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos, nos gozaremos en Él. ¿Empezaste el día así? Empecemos los días del resto de nuestras vidas con esa fe de esperar lo mejor. Como decía un viejo cantante, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Yo no sé en qué se basaba él, yo lo canto, pero basándome en que Dios puede hacer lo mejor en nuestras vidas. En segundo lugar, piensa promesas de Dios durante el día. No solamente se trata de conectarme con Dios a la mañana, sino de mantenerme conectado con Dios, pensando en las promesas de Dios durante todo el día. Y si de pronto a mitad del día vos ves que te estás olvidando lo que pasó a la mañana con Dios, y agarrá la palabra de nuevo, empezá a orar de nuevo. Daniel, ¿cuántas veces se conectaba con Dios? 3 veces al día. Tenemos que estar pensando constantemente en las promesas de Dios. Dice el salmista, los malvados buscan cómo destruirme, pero yo trato de entender tus testimonios. Otras versiones hablan de leyes, promesa, estatutos. Se refiere a la palabra de Dios, pero en el hebreo, testimonio es una palabra que hace referencia a testigos, ¿sí? De origen, el origen sería lo que representa testigos. La palabra de Dios está llena de testigos que cuentan lo que Dios hizo en sus vidas. Los relatos de la palabra de Dios son vidas en donde Dios ha intervenido. Leer la palabra de Dios y tener sus promesas en mente durante el día aumenta nuestra fe. Viendo lo que Dios hizo en Daniel, en Moisés, en Pedro, en Pablo, en todos los que vos quieras, que están en las Escrituras, aumenta tu fe. Así que no solamente a la mañana me tengo que conectar con Dios, sino que durante el día tengo que estar pensando en la palabra de Dios, en los relatos, en los testimonios. Y si es posible, memorizarla. Porque cuando estemos en medio de problemas, en medio de dificultades, a lo mejor no vamos a tener la posibilidad de agarrar la Biblia y leerla. ¿Y qué se utiliza en ese momento? La mente. Lo que pusiste en la mente en algún momento, el Espíritu de Dios te lo va a traer para que vos reacciones y digas, voy a esperar lo mejor, porque tengo un Dios que este problema lo puede vencer. Tengo un Dios que es más grande que esta situación y la va a dominar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que decía el salmista en el Salmo 119, 11. He guardado tu palabra en mi corazón, en mi ser, para no pecar contra ti. Para no pecar. Posiblemente leemos este versículo y pensamos en pecados como guardo la palabra de Dios en mi corazón para no robar, para no matar, para no tener cualquier otro pecado. Pero quiero pensar también como pecado en la incredulidad, que a veces es el más sutil de los pecados, dejar de creer en Dios. Guardo su palabra en mi corazón para no dejar de creer en Dios. ¿Tenés momentos de debilidades en tu vida? Seguí guardando la palabra, seguí memorizando la palabra,
Llená tu mente de la palabra de Dios. Un texto recontra archiconocido, Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto. ¿Hay algo más verdadero que la palabra de Dios? ¿Hay algo más honesto que la palabra de Dios? En todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Cuesta, ¿verdad? Inmediatamente salimos de casa y nos enfrentamos a situaciones en lo laboral, en lo comercial, y en cada situación que tengas que enfrentar, muchas veces se nos viene el mundo encima. Y cuesta mantenernos firmes. Por eso es necesario que no solamente nos quedemos con una conexión con Dios, esos 5, 10, 15, 20 minutos, media hora que tuviste a la mañana, de oración, de charlar con Dios, de dialogar, ida y vuelta, palabra, oración, sino que durante el día estés memorizando palabra de Dios para que salgas adelante confiando y esperando lo mejor en el día. ¿Qué va a venir de quién? Del obrar de Dios. Hebreos 10:23 dice: manténganse firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Sin titubear, esperando en que Dios cumplirá su promesa. Anotate por ahí, en tu bosquejo, Hebreos 11:6. Y hace una cosa, memorízatelo. Y lo podés hacer de 3 maneras. Si sos débil en la memorización, memorizate la palabra fe. Ya con eso es un avance. Hebreos 11:6, que dice fe. Y ya eso es ya un cambio en tu vida. Y si no, avanzó un poco más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no, un poco más y te memorizás el versículo completo. Dios no se va a ofender si te memorizás una parte. Para Dios su palabra es su palabra, no es cada división de capítulo, cada división de versículo. Es su palabra. Las divisiones es para el mejor manejo nuestro, en encontrar determinados textos que Dios dejó. Memorizá la palabra de Dios. Seguimos completando, seguimos avanzando. Y en el punto 3 dice: confiar en el amor de Dios. Incluso cuando las circunstancias son difíciles. ¿Vos sabés que Dios te ama? O sea, a lo mejor te enseñaron que Dios es un viejo cascarrabia, de pelo blanco, barba blanca, y que lo único que quiere es estar castigando a cada ser humano que está sobre el planeta. A mí me habían criado de alguna manera así. O mejor dicho, como no me habían hablado de que Dios era amor y que me amaba, me hice toda esa imagen con todo lo que vivíamos. Pero Dios me ama, Dios te ama, ¿vos lo sabés? Y si Dios te ama, tenés que confiar en ese amor de Dios. David le dice a su propia alma: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable, su misericordia sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Y me quedo con eso que dice David, nuevamente. Si vos lees la palabra de Dios y meditas en sus testimonios, en los relatos que hay en la palabra de Dios,
encontrás que Dios ha obrado una vez, 2 veces, 3 veces, ¿cuántas veces? ¿Sabes qué? Nuevamente Dios va a desarrollar su amor sobre nosotros. Tenemos que confiar en el amor de Dios. 4º lugar y último, habla con otros creyentes. Dice David, soy amigo de los que te adoran y de los que te obedecen. ¿Con quién se juntaba David? Con los que le adoraban y los obedecían. ¿Querés tener una fe que te lleve a esperar lo mejor? Elegí con quién te vas a juntar. ¿Sos parte de un grupo pequeño? El grupo pequeño es un lugar para juntarse y desarrollar la fe. Compartir tus necesidades, escuchar el obrar de Dios en la vida de otro, aumenta tu fe. No debemos vivir la vida cristiana solos. Yo te animo a que si estás sin grupo pequeño, no lo sigas postergando. Súmate a uno para compartir tu vida y rodearte con personas de fe que alaban a Dios, que buscan a Dios, que creen en Dios, que experimentan a Dios. Porque si no te juntás con esas buenas compañías, te juntás con personas que a lo mejor te alejan de las costumbres de lo que Dios te enseña. Dice Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Salmo 1:1, versículo que me encanta. Dichoso, bendecido, bienaventurado, feliz es el hombre que no sigue, ¿qué cosa? El consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Rodéate de personas de fe y te vas a convertir en una persona que espera lo mejor. Sumate a un grupo pequeño, no dejes de venir los domingos, no te dejes de juntar con hermanos en la fe y Dios va a transformar tu vida. Hebreos 10, 23, 25 dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarle a los demás de nuestra fe. Algunos están faltando las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón que vemos que se acerca el día. Se acerca el día. Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Necesitamos estar juntos. Necesitamos aumentar nuestra fe. Necesitamos vivir esperando lo mejor. ¿No tenés fe? ¿Querés empezar a vivir una vida de fe? Entregate a Dios. Rendite a Dios. Dedicale tu vida a Dios. Si nunca has decidido entregar tu vida a Dios, hoy es el día. Hoy es el día para que empieces a vivir una vida de fe en Jesucristo. A lo mejor te has acostumbrado a venir a esta iglesia o a cualquier otra y lo haces por hábito, por religión, porque alguien te enseñó y te dijo. Pero Dios no quiere más que eso. Quiere que le entregues tu vida. Quiere que le reconozcas como el Señor de tu vida. Si sos una persona adolescente o una persona adulta y estás acá y vos escuchás hablar de la fe, pero decís, ¿por dónde empiezo? Empezá reconociendo a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida. Ahí donde estás, pedile perdón por tus pecados e invítalo a que viva junto a vos desde hoy hasta los últimos días, hasta que Él venga. ¿Qué tenés que hacer de especial? Nada, confesárselo a Él. Si querés que haya alegría en la iglesia, después comentáselo a alguien que hoy decidiste entregar tu vida a Jesús. Hoy decidiste reconocer que Jesús es quien dio la vida por tus pecados,
y tus pecados son perdonados y tenés vida eterna por eso. Lo compartís, pero la confesión la tenés que hacer delante de Dios, ahí en silencio donde estás. Yo te doy unos segundos. Todos vamos a estar orando. Cada uno va a presentar su gigante, su situación, su problema, su caso delante de la presencia de Dios. Pero si tu caso es que nunca le entregaste la vida a Cristo, decíselo con tus palabras. Con tus palabras decirle: Dios, perdona mis pecados. Dios, ya no quiero vivir a mi manera. Quiero vivir esperando lo mejor. Quiero vivir tomado de tu mano. Decirle a Dios: creo que Jesucristo dio su vida en la cruz para que mis pecados sean perdonados. Creo y acepto que Jesús, de ahora en más, es el Salvador de mi vida. Es el que me da la vida eterna. Y lo invito a vivir para que sea el Señor de mi vida. El que me guíe por el camino mejor trazado para mi vida. Lo invito a que me aconseje todos los días y que su mirada esté sobre mí eternamente. Si le has dicho eso a Dios en esta mañana, si por primera vez se lo dijiste a Dios también, es lo mejor que podrías haber hecho. Esa es la fe que le agrada a Dios. Y desde hoy podés vivir y experimentar una vida esperando lo mejor. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por ese amor infinito que tienes sobre nosotros. Gracias porque nos amas a cada uno, no importa el pecado que hayamos cometido. No importa el error que hayamos cometido. Gracias por tu misericordia que perdona nuestros pecados por la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque estás dispuesto a acompañarnos cada día de nuestras vidas para que tengamos una buena vida esperando lo mejor según tus planes y tus propósitos. Gracias, Señor, por tu palabra que la podemos leer, meditar y memorizar todos los días de nuestras vidas para que nuestra fe aumente. Para que no nos quedemos solamente en creer que diste la vida por nosotros, sino también creer que la vas a seguir dando por cada obstáculo que se cruza en nuestra vida. Señor, gracias por todo. Pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y que tu vida sea una vida que espere siempre de Dios lo mejor.